Introducción. La paradoja de la primera sangre. Ponete a pensar un segundo en esta escena. Corría el año 1972. Un profesor de inglés de secundaria llamado Stephen King, que vivía en un tráiler miserable en Hermon, Maine, juntando monedas para pagar la factura de luz y lavar la ropa en la lavandería automática del pueblo, tiró a la basura las primeras 3 páginas arrugadas de un borrador. Le parecía una porquería infumable. Decía que no entendía la psicología femenina, que la protagonista era lisa y llanamente insoportable. Una chica rara, antipática, violenta y sin ningún atractivo. Ese hombre estuvo a punto de enterrar su carrera antes de empezar. Y la persona que rescató esos papeles del tacho de basura los desdobló con paciencia, le quitó las cenizas de cigarrillo y le dijo: acá hay algo grande, tenés que seguir. Fue su esposa, Tabitha Spruce. Ese gesto doméstico y casi milagroso no solo salvó la carrera del escritor más leído del siglo XX, dio a luz un mito moderno. Carrie no fue únicamente la primera novela publicada de Stephen King en 1974. Fue el Big Bang de un universo conceptual donde el horror cotidiano de la clase trabajadora chocaba de frente con el elemento sobrenatural. Fue el nacimiento de un ícono pop ineludible. De repente, la sangre menstrual, el fanatismo religioso, el bullying escolar, la paranoia del pueblo chico y la telequinesis se fusionaron en un artefacto literario tan breve como devastador. Pero acá es donde empieza a operar la verdadera ironía de esta historia. A lo largo de los últimos 50 años, Carrie se convirtió en una de las obras más adaptadas, reinterpretadas, homenajeadas, parodiadas y citadas de toda la bibliografía de King. La tuvimos en el cine hiperestilizado de los años 70 con Brian De Palma, en secuelas tardías de los 90, en películas para televisión grabadas como pilotos fallidos en 2002, en reboots hipertecnológicos para la generación del smartphone en 2013, en musicales extravagantes de Broadway que quebraron en 3 días, y hoy, en pleno 2026, la volvemos a recibir en la era del streaming, en formato de miniserie producida por Prime Video y piloteada por Mike Flanagan. Y acá se nos formula de entrada la gran paradoja que atraviesa todo este videoensayo. Cuantas más adaptaciones de Carrie se producen, cuanto más avanza la tecnología cinematográfica, cuanto más presupuesto se invierte y más efectos digitales se despliegan, da la sensación de que más lejos estamos del libro original de 1974. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué da la impresión de que el cine y la televisión son incapaces de sostenerle la mirada a la verdadera Carrie de Stephen King? Bueno, mira, déjame que te proponga una hipótesis. Una hipótesis que va a ser la brújula de toda nuestra travesía crítica. Quizá el problema nunca fue la dificultad técnica de adaptar la telequinesis. Quizá el problema tampoco sea la falta de talento de los directores que se acercaron al texto. Tal vez el verdadero problema, la grieta insalvable, sea que Hollywood nunca ha querido adaptar a la verdadera Carrie White. A lo largo de este análisis, no nos vamos a limitar a hacer un inventario de diferencias pedantes. Eso de, sí, en el libro el vestido es rojo y en la película el vestido es blanco. O en la novela mueren 500 personas y en la película mueren 370. Eso dejáselo a la gente que hace videos superficiales en internet. Lo que nos interesa acá es construir un debate crítico, riguroso y apasionado sobre la teoría de la adaptación, la sociología de la imagen,
la representación del cuerpo femenino en las pantallas y la manera en que las industrias culturales liman las aristas más incómodas de la literatura para volverlo consumible. Durante este recorrido nos vamos a estar haciendo de manera sistemática 5 preguntas fundamentales. ¿Anotaste bien? 5 preguntas. Tenés que tenerla en tu cabeza todo el tiempo porque el video va a rondar sobre eso. Las preguntas son estas. ¿Es realmente posible adaptar Carrie sin traicionar la esencia formal y visceral de su escritura? ¿Qué elementos constitutivos de la novela parecen ser inadaptables al lenguaje del cine clásico? ¿Las adaptaciones traicionan la historia porque el lenguaje cinematográfico exige simplificación? ¿O es que Hollywood no confía en la madurez y la paciencia del público? ¿Estamos viendo versiones de la obra de King? ¿O estamos ante reinterpretaciones que usan la premisa del balde de sangre como un elemento genérico? Y la última. ¿Existe una adaptación definitiva o cada generación necesita su propia Carrie para proyectar en ella sus propios miedos, complejos y censuras? Bueno, eso es el mapa o la dirección que vamos a ir tomando, así que acompáñame, prepárate un mate, un café y empezamos. 1. La traducción imposible. Literatura, cine y el montaje polifónico. Para entender por qué Carrie se resiste a ser trasladada al cine, primero tenemos que ponernos el sombrero de teóricos de la comunicación y preguntarnos qué pasa realmente en nuestro cerebro cuando leemos un libro versus cuando miramos una pantalla. Hay una máxima de la teoría literaria que lo resume de forma brutal. La literatura es un arte de la sugerencia, que trabaja aproximadamente con un 20% de palabras plasmadas en la página y un 80% de imaginación, proyección y reconstrucción activa por parte del lector. El texto literario es una estructura llena de espacios en blanco, de huecos que el lector completa con su propia memoria, sus propios traumas y sus propias sensaciones físicas. El cine, en cambio, opera bajo la ley de la presencia absoluta. El cine es concretamente visual y sonoro. Lo que en el libro es una sombra tenue, en el cine tiene que ser una luz iluminando una cara concreta, con un maquillaje específico, un encuadre determinado y un diseño de vestuario particular. El cine no te deja imaginar la cara de Carrie, te tiene que mostrar la cara, a 24 cuadros por segundo, ocupando 10 metros de altura. Y en el caso específico de la novela de Stephen King, esta tensión entre lo sugerido y lo mostrado se multiplica por 10 debido a la estructura formal del libro. Mucha gente se olvida de esto porque se queda con el recuerdo distorsionado de las películas. Pero la novela Carrie no es un relato lineal en tercera persona. Atento, atenta. Carrie es un rompecabezas epistolar polifónico. ¿Qué significa esto? King no nos cuenta la historia de forma cronológica desde la voz de un narrador omnisciente tradicional. Nos entrega un expediente forense. Un archivo compuesto por recortes de diarios, pasajes de libros de sociología y psicología, escritos años después del desastre, como el ficticio La sombra que explota de David Dayton, testimonios de supervivientes ante comisiones investigadoras del Senado, extractos de la autobiografía de Sue Snell, mi nombre es Susan Snell, por ejemplo, artículos científicos de revistas de parapsicología, telegramas oficiales y cartas personales. Esa estructura pseudo-documental produce un efecto escalofriante cuando empezamos a leer la novela. Ya sabemos desde la página 1
que Carrie White está muerta. Bueno, sí, perdón, es como un spoiler, pero es que la ciudad de Chamberlain fue destruida casi por completo. El suspenso del libro no radica en saber qué va a pasar, sino en reconstruir cómo y por qué ocurrió semejante tragedia, a través de los fragmentos dispersos de una autopsia social. Ese artefacto formal crea una distancia crítica muy particular. Le da a la novela un tono de informe científico, frío, burocrático, que contrasta de manera salvaje con la intimidad sangrienta, húmeda y dolorosa de las vivencias psicológicas de Carrie. Hay una constante colisión de lenguajes. La frialdad de los expertos que analizan la telequinesis como un gen recesivo, por ejemplo, se choca frente a la furiosa religión que explica lo sobrenatural. También está el sudor y el pánico genital de una piba aislada del mundo. ¿Qué hace el cine cuando intenta adaptar esta obra? Lo primero que liquida es justamente toda la estructura epistolar y polifónica. Porque Hollywood le tiene miedo a la fragmentación. La industria del cine comercial, al menos, le exige a los guionistas una estructura en 3 actos, con un arco dramático claro, una línea de causa y efecto continua y una identificación empática directa con la protagonista. Al eliminar los documentos ficticios, el cine convierte un sobrio y devastador análisis sociopolítico sobre el colapso de un pueblo en un melodrama adolescente convencional con un clímax de terror supernatural. Al volver visible lo invisible, el cine se ve obligado a traducir la telequinesis en un efecto especial. Y ahí se produce la primera gran devaluación. En la novela, la telequinesis de Carrie no es un superpoder divertido ni un truco de magia vistoso. Es la manifestación psicosomática del trauma, una presión intercraneal insoportable, una violencia interna acumulada que se siente como el chasquido de un músculo invisible o la ruptura de vasos capilares en la frente. Cuando pones en pantalla un objeto flotando con cables o con CGI, la telequinesis corre el riesgo de volverse un truco circense. El cine necesita materializar la fuerza psíquica, y al materializarla, le roba su espesor trágico y subjetivo. 2. Análisis autopsiado de cada adaptación. Carrie, 1976. Brian De Palma. El triunfo del barroco cinematográfico por encima de la fidelidad literaria. Hablemos de la película de 1976. Para entender cómo nació este proyecto, hay que ubicarse en el contexto del nuevo cine estadounidense de los años 70. Brian De Palma no era un director de terror por encargo. Era un joven autor obsesionado con Alfred Hitchcock, con el voyeurismo, con la fragmentación de la mirada, con el lenguaje técnico del cine y con la ópera barroca. Cuando el productor Paul Monash compró los derechos del libro por una suma modesta antes de que la novela se convirtiera en un bestseller, De Palma vio en esa premisa la oportunidad perfecta para desplegar toda su batería de virtudes visuales. ¿Qué opinó Stephen King sobre la elección de Brian De Palma y sobre el resultado final? Bueno, King fue extraordinariamente lúcido. Reconoció públicamente que la película de Brian De Palma era una obra maestra del cine, e incluso llegó a decir que en varios aspectos el final cinematográfico y el dinamismo visual de la película superaban su propia prosa de autor principiante. King entendió perfectamente que De Palma no había intentado ilustrar su libro, sino que había tomado la novela como una cantera de materia prima para construir
una sinfonía cinematográfica autónoma. El Resplandor. Analicemos las virtudes cinematográficas deslumbrantes de la versión de 1976. De Palma utiliza el lenguaje visual con una maestría formal impresionante. Pensá en la célebre escena inicial en las duchas de la escuela. La cámara flota lenta, vaporosa, erótica, casi bucólica, con la música suave y romántica de Pino Donaggio. Es un sueño adolescente, hasta que aparece la sangre. El contraste brutal entre la fantasía estilizada y el pánico visceral de Carrie al ver su propia menstruación, creyendo que se está desangrando hasta morir, establece de un plumazo el tono de la película. De Palma no usa la cámara como un espectador pasivo, la usa como un cirujano. Utiliza la pantalla dividida durante la secuencia del baile para mostrar de un lado la destrucción sistemática que desata Carrie con su mente y del otro la reacción horrorizada de la multitud. Utiliza lentes de plano dividido para mantener en foco perfecto tanto el rostro en primer plano de un personaje con un detalle decisivo en el fondo de la habitación. Y sin embargo, acá viene la gran pregunta de este segmento que tenemos que formular con absoluta honestidad. ¿Es la película de Brian De Palma una gran obra de arte porque decide dejar de ser completamente fiel a la novela de Stephen King? La respuesta es un rotundo sí. Fundamentemos esto de forma amplia. No me quiero equivocar ni trabar. Pero De Palma disponía de un presupuesto acotado. Apenas $1,500,000 de la época. Era casi imposible con esa plata recrear la escena apocalíptica del libro, donde Carrie no solo destruye el gimnasio, sino que camina por el pueblo volando tanques de gasolina, incendiando las casas de sus vecinos, destruyendo la red eléctrica y provocando una masacre que deja cientos, pero cientos de cadáveres y el pueblo arrasado de la faz de la tierra. De Palma entendió las limitaciones del presupuesto y el cine de su época, y se convirtió la carencia en una virtud expresiva. En lugar de una masacre urbana a gran escala, condensó el clímax en una pesadilla claustrofóbica en el interior del gimnasio escolar. Iluminó la escena con luces rojas, intensas, expresionistas. Distorsionó el sonido con latidos de corazón amplificados y miradas fijas de Sissy Spacek sin parpadear. Convirtió la destrucción en un ritual de tragedia griega. Además, modificó de raíz el final. En la novela, Carrie muere en los brazos de Sue Snell en un descampado, desangrada por la puñalada que le da su madre, mientras Sue experimenta mediante una conexión telepática el dolor infantil, la desolación y la regresión de Carrie hacia la muerte. Es un final triste, íntimo, melancólico. Bueno, Brian De Palma, en cambio, inventa el susto final de la mano que sale de las ruinas de una tumba en el sueño de Sue Snell, sentando las bases del primer jumpscare que va a definir el cine de terror de los años 80. Qué dato, ¿eh? No lo tenías. La película causó una conmoción tremenda en el público de 1976. Recaudó más de $33 millones y se consolidó como una piedra angular dentro del cine de culto y sobre todo, obviamente, dentro de la filmografía personal de Brian De Palma. Carrie, del año 2002. David Carson. El espejismo de la fidelidad literal y la traición cinematográfica. Pasemos ahora a la versión de 2002, una película producida directamente para la televisión por la cadena NBC, dirigida por David Carson y escrita por Brian Fuller, quien años más tarde, dato de color,
crearía la brillante serie Hannibal. ¿Por qué se decidió adaptar de nuevo Carrie a comienzos del nuevo milenio? La intención de la cadena era evaluar la propiedad intelectual como un piloto encubierto para una posible serie de televisión semanal donde Carrie White, tras sobrevivir al baile, viajaría por Estados Unidos ayudando a otras personas con problemas telepáticos al estilo de Smallville. Una idea conceptualmente descabellada desde el vamos. Sin embargo, desde el punto de vista del texto, la versión de 2002 suele citarse como la adaptación más cercana a la estructura formal de la novela. Carson y Brian Fuller reintrodujeron la estructura de los interrogatorios policiales. La película está narrada como un extenso flashback donde Sue Snell es interrogada por un detective de la policía de Chamberlain. Consolidan personajes que Brian De Palma omitió o fusionó, adaptan diálogos al pie de la letra, mantienen la destrucción de la ciudad en una escala más amplia y respetan pasajes enteros del libro. Y acá se nos abre el gran debate teórico que tiene que hacernos reflexionar como cinéfilos. Bueno, eso si te consideras cinéfilo. Porque si la versión de 2002 es la más fiel al libro, al mismo tiempo es recordada por los espectadores como la película más aburrida, plana y completamente olvidable de todas? ¿Por qué? Bueno, este fenómeno nos demuestra una ley fundamental de los estudios de adaptación. La fidelidad literal al texto muchas veces resulta ser la mayor de las traiciones al lenguaje cinematográfico. La película de 2002 sufre por su formato televisivo noventero 2000ero. La puesta en escena es chata, la iluminación es genérica de miniserie de cable, la paleta de colores carece de textura y la dirección de arte es de una pobreza alarmante. Los efectos digitales primitivos de principios de los 2000, con autos volando en CGI de baja calidad, hasta que hacen las escenas de acción como si fueran un videojuego barato de la época. Incluso la actuación de Angela Bettis, una actriz de un talento descomunal dentro del cine de culto, el independiente, ese que le gusta a tu amigo, el que ve movie, queda totalmente sofocado por una dirección de actores que no sabe si inclinarse por el melodrama, la acción juvenil o el terror. King declaró en su momento que Angela Bettis era una actriz fantástica y que apreciaba que la película intentara recuperar la estructura de la investigación policial, pero reconoció que la producción completa se sentía barata y comprometida por las exigencias del estudio de dejar a Carrie con vida para vender una serie de televisión. Carrie, 2013. Kimberly Peirce. La espectacularización del trauma en la era digital. Avanzamos un siglo y llegamos a 2013. Hollywood decide hacer un reboot de Carrie con un presupuesto abultado y una decisión de producción que en los papeles prometía muchísimo. Contrataron para dirigir a Kimberly Peirce. Era una cineasta feminista que había dirigido Los muchachos no lloran, Boys Don't Cry, de 1999. Una obra desgarradora sobre la violencia de género, la transfobia y la exclusión social en la América profunda. La elección parecía perfecta. ¿Quién mejor que Pierce para entender la psicología devastada de una joven marginada y la violencia institucional del entorno escolar? Sin embargo, otra vez, el proyecto cayó en las garras de los estudios Metro-Goldwyn-Mayer y Scream Gems. La película quiso actualizar el relato a la era del ciberacoso. En esta versión, la humillación en la ducha no se queda en las paredes del colegio. Chris Hargensen graba a Carrie desorientada y sangrando con su teléfono inteligente y sube el video a internet, multiplicando el alcance de la humillación a través de las redes sociales. A primera vista,
la actualización parece lógica. El ciberbullying es la continuación natural del acoso escolar del siglo XXI. Pero el análisis profundo nos revela una falla de diseño conceptual. Al llevar el acoso a la esfera digital, la película desplaza el foco del horror psicológico íntimo hacia una lectura contemporánea del espectáculo viral. Y lo peor de todo, la película adopta la misma estética reluciente y pulida que pretende criticar. Hablemos de lo que se filmó y lo que los ejecutivos destruyeron en la sala de montaje. Kimberly había rodado un montaje más oscuro, centrado en el dolor de Carrie y en una relación materna mucho más brutal, con una Julianne Moore que interpreta a Margaret White de forma extraordinaria, autolesionándose con cuchillos y muchas cosas más. Pierce había incluido secuencias que recuperaban, por ejemplo, la lluvia de meteoritos de la infancia de Carrie. Pero los ejecutivos del estudio se asustaron en los pases de prueba. Metieron tijeras sin piedad. Exigieron refilmaciones para aumentar los efectos especiales de la masacre y convirtieron a Carrie en una especie de heroína oscura tipo X-Men. En la versión de 2013, Chloe Grace Moretz no actúa como una víctima aterrorizada que colapsa mentalmente. Gesticula con las manos como si estuviera lanzando hechizos mágicos en una película de Marvel. La telequinesis deja de ser una explosión incontrolable de dolor para convertirse en un show de acrobacias digitales donde Carrie mueve autos, levanta cables de alta tensión y aplasta personas con un dominio técnico absoluto. La angustia se sustituye por el espectáculo magnánimo de la venganza. La serie de Amazon Prime Video 2026. Mike Flanagan. ¿El retorno a la matriz? Y así llegamos a nuestro presente. Mientras se graba este video, Amazon Prime anunció y produjo la nueva adaptación de Carrie en formato de serie de televisión de 8 episodios de 1 hora y encargado, obviamente, otro no podía ser, es Mike Flanagan. Para entender el alcance de esta noticia, hay que analizar quién es Flanagan en el mapa del terror contemporáneo. Flanagan se ha consolidado como el heredero espiritual definitivo de Stephen King. Lo demostró adaptando lo inadaptable. Hizo El juego de Geralt, una novela donde una mujer está encadenada a una cama durante casi 300 páginas con monólogos internos. Logró la proeza de conciliar la visión de Stanley Kubrick con la de King en Doctor Sueño y firmó obras maestras de la televisión emocional como La maldición de Hill House y Misa de Medianoche. La forma en que Flanagan narra se caracteriza por un respeto reverencial por la prosa, un manejo exquisito del dolor del duelo, el trauma generacional y una dirección de actores sublime. ¿Qué sabemos sobre esta serie de este año? Sabemos que cuenta, como dije, con 8 episodios, que Stephen King figura como productor ejecutivo y que revisa cada guión de cada episodio. A mí me da miedo, ya, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, te sigo contando. El proyecto tiene la intención declarada de no limitarse a rehacer la película de De Palma, sino de expandir el universo de la novela, y que se propone actualizar el contexto a problemáticas hipercontemporáneas, sin perder la sustancia de la época. Este nuevo formato nos dispara preguntas teóricas apasionantes. ¿Permitirá un formato de 8 horas recuperar por primera vez en la historia la estructura epistolar original del libro? ¿Tendremos episodios enteros construidos a través de recortes de diarios, interrogatorios y estudios psicológicos ficticios? Ojo, acá hay que hacer una advertencia analítica seria. Más tiempo no significa una mejor ni más fiel adaptación.
El gran peligro del streaming contemporáneo es el relleno, el famoso filler. La novela de King es un disparo certero en el pecho de apenas 200 páginas. Es concisa, urgente, violenta. Si expandís esta historia a 8 horas de televisión, corres el riesgo de diluir la tensión dramática, de inventar tramas innecesarias para estirar los episodios y transformar un microrrelato trágico en una telenovela de misterio dilatada. Pero bueno, estamos hablando de Mike Flanagan. Seguramente algo bueno va a hacer. 3. La Carrie invisible. El Hollywood y la dictadura de la belleza punitiva. Llegamos ahora al núcleo duro de nuestro ensayo, al tema más picante, incómodo y revelador de toda la historia de las adaptaciones de King. Vamos a formular la pregunta que la industria del cine prefiere esquivar. ¿Por qué Hollywood nunca, bajo ninguna circunstancia, se ha atrevido a elegir a la Carrie White que Stephen King escribió en su novela? Leamos la descripción física literal que King hace de Carrie en las primeras páginas del libro. King la describe como una adolescente torpe, con notable sobrepeso, con un acné severo y sebáceo en la espalda y el rostro, con el pelo grasiento, apático y sin brillo, que viste ropas enormes, deslucidas y tejidas a mano por su madre, que parecen bolsas de arpillera. Es una chica que camina encorvada, mirando el suelo, con una presencia física que genera incomodidad inmediata. No es atractiva según ningún parámetro de la sociedad de su tiempo. Es, objetivamente, una paria física y estética. Y entendámonos bien, esta descripción no es un adorno superficial ni un capricho cruel del autor. En la literatura de King, la apariencia de Carrie es el motor, la causa, el efecto fundamental de su tragedia. La gordura, el acné, la torpeza corporal, hacen que el abuso físico y psicológico y la malnutrición espiritual que sufre en su casa de alguna manera se justifique entre comillas. Su cuerpo es el campo de batalla donde se inscriben el fanatismo de su madre y el rechazo feroz de sus compañeros. Carrie no encaja porque su cuerpo se niega a cumplir con el mandato de la feminidad patriarcal de la época. Ahora bien, ¿qué hizo la industria del cine desde 1976 hasta el día de hoy? Bueno, miremos la lista de las actrices convocadas y saquemos nuestras propias conclusiones. Comencemos con la primera Carrie, Sissy Spacek. Es una mujer de una belleza etérea, mística, menuda, con facciones pálidas y delicadas que parecen salidas de una pintura renacentista. Spacek está brillante en su actuación, pero su cuerpo proyecta fragilidad poética, no el sobrepeso ni la tosquedad que King describió en el libro. Angela Bettis, del 2002, es una actriz extremadamente delgada, de huesos marcados, mirada penetrante y expresiva. Transmite una vulnerabilidad nerviosa, pero está a años luz del biotipo físico de la novela. Chloe Grace Moretz, de 2013, es conocida por ser modelo, actriz adolescente, ha salido en revistas y publicaciones con looks deslumbrantes y promocionadas de Hollywood. Ver a Chloe Grace Moretz en la escena de la ducha y que te convenzan o que quieran convencer al espectador de que las chicas la acosan por ser fea, requiere una suspensión de la incredulidad. Para algunos, tampoco coincide y no coincidiría con la Carrie del libro. Y por último, Summer Howell, de la serie de 2026. Incluso en los anuncios recientes de reparto para la era del streaming, la industria vuelve a inclinarse por actrices que responden a los cánones contemporáneos de belleza eurocéntrica o fotogénica.
lavadas con un poco de maquillaje pálido. Analicemos esto con las herramientas de los estudios culturales y la perspectiva de género. ¿Por qué Hollywood teme tanto mostrar protagonistas femeninas verdaderamente incómodas o, entre comillas, poco agraciadas? Existe en el cine comercial una exigencia ideológica implícita que podríamos llamar embellecimiento punitivo. Para que el público masivo sienta empatía por una mujer en pantalla, la industria asume que esa mujer debe ser estéticamente consumible y deseable. Si una chica es gorda, tiene acné severo y viste mal, la mirada patriarcal del espectador la castiga con el rechazo o la indiferencia. Para que le tengamos lástima a Carrie, para que suframos por su humillación, Hollywood necesita que sea una belleza escondida debajo de un poco de suciedad que se revela como hermosa cuando se pone el vestido de baile. Al embellecer a Carrie, la industria altera por completo el sentido político del bullying. El espectador termina creyendo que el acoso se debe únicamente a la crueldad individual de villanas como Chris Hargensen. Se invisibiliza el hecho de que la sociedad destruye a Carrie porque su cuerpo no encaja en la norma de la mercancía deseable. Es la cosificación llevada al extremo. Hasta para ser una víctima trágica en el cine, primero tenés que ser bonita. Esta constante decisión de casting constituye una de las traiciones más profundas al espíritu de la obra de King. Le roba a la historia su carácter de protesta física y convierte la exclusión social en una fantasía de pasarela interrumpida por la sangre. 4. El horror humano, más allá de la telequinesis. Es momento de adentrarnos en los grandes temas conceptuales de la novela que las películas suelen podar para dejar espacio a los fuegos artificiales. Carrie no es solo una película de miedo con una chica que mueve cosas con la mente. Carrie es un tratado sobre la violencia sistemática en la cultura occidental. Por ejemplo, el fanatismo religioso como abuso infantil. Margaret White no es una simple madre loca o estrafalaria. Su religión es una secta doméstica basada en el odio al cuerpo femenino, la culpa genital y la mutilación psicológica. Para Margaret, la menstruación no es un proceso biológico. Es la marca del pecado de Eva, la prueba de que su hija ha caído en la concupiscencia. La novela muestra cómo la religión patriarcal, utilizada como garrote, convierte el hogar en una cámara de tortura privada. La sexualidad reprimida y la menstruación. King fue uno de los primeros autores populares masculinos en situar la primera menstruación como el detonante del poder sobrenatural. La sangre de Carrie no es violencia exterior, es la irrupción insoportable de la madurez sexual en un cuerpo al que se le enseñó a aborrecer su propia anatomía. La telequinesis es la libido reprimida que estalla hacia afuera. La maternidad abusiva y la simbiosis tóxica. La relación entre Carrie y Margaret es un vínculo asfixiante, donde el amor y la violencia no se pueden distinguir. Margaret prefiere ver a su hija muerta antes que libre. El apuñalamiento final entre madre e hija en el libro es el desenlace inevitable de un cordón umbilical que nunca se cortó, sino que se convirtió en un garrote. La exclusión social y la construcción del monstruo. La novela demuestra con fría precisión sociológica que los monstruos no nacen, los fabrica la comunidad. Chamberlain crea a su propio destructor. Cada burla en el pasillo,
cada carcajada en el vestuario, cada mirada de asco de los profesores, añade un ladrillo a la pared que termina aplastando al pueblo. Carrie es el espejo deformante donde la comunidad ve reflejada su propia podredumbre moral. Las películas, en su afán de entretener, han privilegiado casi siempre la espectacularidad de la masa de sangre cayendo del balde y los destrozos mecánicos por encima de este horror humano, denso, sofocante y trágico. Al convertir a Margaret White en un personaje caricaturesco y a la escuela en un melodrama de adolescentes malísimo, el cine amputa la dimensión sociológica de Stephen King. 5. Reflexión sobre la teoría de la adaptación cinematográfica. Para ir hilando la conclusión de este video ensayo, no es necesario hacer una pausa teórica y reflexionar sobre qué entendemos realmente por adaptar una obra literaria. Durante décadas, la crítica cinematográfica más perezosa estuvo dominada por el teórico André Bazin y posteriormente Robert Stamp. Llamaron la falacia de la fidelidad. Esa idea reduccionista de que una película es buena si se pega como un calco al libro y es mala si cambia la trama. Hoy sabemos que la adaptación no es una copia en papel carbónico. La adaptación es un acto de traducción intersemiótica y de lectura crítica. Pasar de la literatura al cine es cambiar de sistema de signos. El libro trabaja con fonemas y sintaxis. El cine trabaja con luz, tiempo, sonido, espacio y montaje. Exigirle a una película que sea fiel a las palabras de un libro es como pedirle a una escultura de mármol que suene como una pieza de violín. Cada adaptación cinematográfica es en realidad un síntoma de la época en la que se produce. La Carrie de Brian De Palma en 1976 habla del cinismo post-Vietnam, del colapso de la utopía hippie y del barroco visual de los 70. La Carrie de 2002 habla del pánico a las masacres escolares tras el trauma de Columbine y la necesidad del control policial. La Carrie de 2013 habla de la cultura de la imagen viral y el ciberacoso. Y la serie de 2026 hablará de las ansiedades del streaming, la salud mental y la fragmentación social de nuestros días. Conclusión. El horror que la pantalla no puede sostener. Llegamos al final de nuestro recorrido. Volvamos a la pregunta con la que abrimos este video ensayo hace más de 40 minutos. La pregunta final es: ¿por qué las adaptaciones de Carrie nunca son realmente fieles al libro de Stephen King? A esta altura del análisis ya podemos comprender que la respuesta no es una sola, ni es categórica. No hay una única mejor adaptación, sino una serie de intentos fascinantes que fracasan o triunfan por razones diametralmente opuestas. Quizá nunca exista una adaptación completamente fiel de Carrie, y tal vez eso esté bien, porque el verdadero terror de la novela de Stephen King no reside solamente en la sangre de cerdo cayendo en el baile de graduación, ni en el espectáculo visual de los objetos flotando por el aire. El verdadero horror habita en la intimidad devastada de una chica de 16 años aplastada por el fanatismo religioso, el rechazo social, la miseria de clase y la imposibilidad de tener un cuerpo que encaje en el mundo. Ese horror hecho de silencios, de cartas, expedientes, de vergüenza genital, de diarios quemados, de subjetividades rotas, es un horror que desafía constantemente al cine. Cada nueva versión que se produce revela mucho menos cómo era la Carrie de Stephen King de 1974 y revela mucho más qué teme mostrar la industria en cada época. La pregunta con la que te quiero dejar hoy a vos del otro lado de la pantalla
deja de ser por qué las adaptaciones cambian el libro de Stephen King. La pregunta verdadera, la incómoda, la que sigue flotando en el aire, es esta. ¿Qué aspectos de la novela original de Carrie resultan tan incómodos que después de 50 años y 4 adaptaciones, el cine todavía prefiere transformarlos, embellecerlos y maquillarlos antes que atreverse a mirarlos de frente? Te dejo con esas preguntas y espero que te animes a dejar tus respuestas en los comentarios. Fue muy divertido para mí hacer este video ensayo, así que si a vos te gustó, te pido que dejes un me gusta, que te suscribas, que compartas el libro de Carrie con algún amigo si lo leíste, obviamente, y que compartas también este video. Estamos contentos de que veas cada ensayo que sale del canal porque somos un canal independiente y estamos emocionados por recibir tu apoyo. Yo soy Víctor, nos veremos la próxima.